Un día soleado, un hombre prepara su rifle Remington modelo 760 calibre 30-06 a punto de cometer el asesinato más recordado de la raza negra. Coloca su arma detrás de la ventana y apunta a su blanco y dispara. Cae ese hombre llamado Martin Luther King Jr., quien recibió ese disparo, y de pronto el tirador sale corriendo guardando su arma y dejando su arma cerca del crimen en pocos metros. Pero antes vamos a ver quién era Martin Luther King y por qué fue asesinado. Martin nació en Atlanta el 15 de enero del año 1979. Nació en una familia profundamente religiosa y comprometida con la comunidad afroamericana. Su padre, Martin Luther King, era un pastor bautista y líder comunitario muy respetado en Atlanta, Georgia. Originalmente se llamaba Martin King, pero cambió su nombre a Martin Luther King en honor al reformador protestante Martin Lutero. Fue un defensor incansable de los derechos civiles y un ejemplo de fe y resistente pacífica para su hija. La madre de Martin Luther King Jr., Alberta William King, era organista de la iglesia y también ejercía liderazgo dentro de la comunidad religiosa. Ambos inculcaron a Martin una fuerte fe cristiana y un compromiso con la justicia social. Desde muy temprana edad, su familia no solo era el núcleo religioso, sino también un espacio donde discutían la importancia de la dignidad humana y la lucha contra la injusticia racial, lo que marcó profundamente la vida de Martin Luther King Jr. Creció en un entorno lleno de amor, fe y lucha contra las injusticias del sistema y discriminación segregacionista estadounidense. Su infancia estuvo marcada por la experiencia de segregación y discriminación que vivían los afroamericanos en el sur de los Estados Unidos. Durante las décadas de 1930 y 40, desde niño, Martin destacó por su inteligencia y sensibilidad hacia las desigualdades sociales. Fue un estudiante sobresaliente que mostró un fuerte interés en la lectura, la teología y derechos humanos. A los 15 años ingresó a Morehouse College, una universidad para afroamericanos con prestigio, donde se graduó con honores. Durante su juventud, King fue influenciado por líderes como su mentor Benjamin Maine, presidente de la universidad, quien lo enseñó a combinar la fe con lucha social. En su experiencia que reforma el compromiso con la lucha por la igualdad, Martin fue un pastor bautista y líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su misión fue guiar la comunidad afroamericana y a todos los ciudadanos hacia una sociedad más justa e igualista a través de la resistencia pacífica y la desobediencia civil no violenta, inspirada por las enseñanzas de Jesucristo. Y Ganamán Gadí organizó protestas, marchas, discursos públicos y boicot para desafiar las leyes acostumbradas raciales. Su papel más importante fue ser la voz de millones que vivían oprimidos por la segregación racial. Fue el cerebro y el corazón detrás del movimiento claves por el boicot de los autobuses en Montgomery en el año 1995 y la marcha sobre Washington en el año 1963, cuando pronunció su emblemático discurso High Eight Dream. Además, King se dedicó a la lucha contra la pobreza y la guerra de Vietnam, ampliando su visión hacia el compromiso global por la justicia y la paz. Creía en una sociedad donde la justicia y la igualdad no fueran solo ideales, sino realidades concretas para todos, independiente del color de piel. Para el amor y la violencia eran herramientas poderosas que podían transformar incluso a los opresores. Él decía que la verdadera paz no era simplemente la ausencia del conflicto, sino la presencia de la justicia. Para King, la lucha tanto espiritual como social y la transformación venía desde el corazón de cada persona. Entre sus frases más memorables están: la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacer eso. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Martin generó una gran oposición y odio porque desafió frontalmente la estructura social que sustentaba el racismo institucionado, aunque él promovía la no
violencia. Su mensaje era revolucionario y amenazaba a aquellos que se beneficiaban del sistema segregacionista. Lo consideraba un agitador que podría desatar una revolución social y racial. Además, creciente influencia alarmó a los sectores poderosos que temían perder el control sobre las estructuras políticas y económicas. Por eso, a pesar de sus mensajes pacíficos, King fue un blanco de campañas de prestigios, vigilancia constante y amenazas. Las violencias que algunos le retribuían no provenía de él, sino del miedo y la reacción de sus enemigos. Y todo esto cambia en estos momentos. El 4 de abril del año 1968 marcó un punto de quiebre en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos. Aquel día, Martin Luther King llega a Memphis, a Tennessee, para respaldar una huelga de trabajadores sanitarios que exigían condiciones laborales justas y respeto a su dignidad. Su compromiso con la lucha pacífica lo llevó a reunirse con los líderes comunitarios en el Hotel Lawrence, sin imaginar que esas serían sus últimas horas con vida. Minutos antes de las 6 de la tarde, King salió al balcón de su habitación para conversar brevemente con algunos compañeros. A las 6:01, un solo disparo quebró la calma. La bala lo alcanzó en la mandíbula y terminó con su vida a las 7:25 p.m. El hospital confirmó la muerte del pastor de 39 años. La noticia recurrió en el país rápidamente. Martin Luther King ha sido asesinado. La noticia se expandió como un eco desgarrador. En cuestión de horas, la furia y la tristeza se apoderaron de las calles. ¿Quién mató a King y por qué? Las primeras pistas apuntaron a un hombre blanco visto huyendo en un Mustang del mismo color, blanco. Días después, la policía encontró un saco abandonado cerca de una pensión en Memphis. Dentro, un rifle Remington con 2 huellas dactilares. Semanas más tarde, las huellas coincidieron con las de James Earl Ray, un prófugo de 40 años condenado por robo. Ray fue detenido el 8 de junio en el aeropuerto Heathrow en Londres. Había cruzado varios países, Canadá, Inglaterra. Parecía moverse con una facilidad que no cuadraba su historial criminal. En marzo del año 1969 aceptó declararse culpable a cambio de evitar la pena de muerte y fue condenado a 99 años de prisión. Sin embargo, meses después, Ray afirmó que su abogado lo presionó para que confesara. Lo que en un inicio se presentó como un caso cerrado, pronto se convirtió en una fuente inagotable de sospechas. Como un delincuente menor descrito, incluso como torpe, se dice que dejó la cartera en plena acción del crimen en un robo y logró planear y ejecutar el asesinato del líder más vigilado de la época. ¿Cómo escapó con tanta facilidad? Atravesando fronteras y burlando autoridades. Ray nunca fue juzgado públicamente en juicio conjurado. Sus declaraciones de culpabilidad evitó que se presentaran pruebas, testigos o una versión alternativa de los hechos. A lo largo de los años surgieron teorías de conspiración que implicaban agencias de gobierno, mafia, extremistas, racistas, aunque el gobierno estadounidense mantuvo que Ray actuó solo. Muchas voces, incluyendo miembros de la familia King, creyeron lo contrario. Aquella tarde de Memphis estaba repleta de agentes federales. La tensión racial era alta y la presencia de King siempre implicaba vigilancia. Sin embargo, pese a los ojos supuestamente atentos, nadie vio al tirador. Lo único que encontraron fue un saco abandonado cerca de una pensión. Ray aceptó declararse culpable. Afirmó haber sido manipulado por un misterioso hombre llamado Raúl, quien le habría dado órdenes confusas, entre ellas alquilar una habitación y entregar un rifle, sin decirle para qué. Entre sus palabras decía: yo no le disparé a Martin Luther King Jr. Declaró Ray ante el Comité sobre los Asesinatos de la Cámara de Representantes en el año 1977. Según su versión, conoció a Raúl en Montreal tras escapar de prisión. Raúl supuestamente le prometió ayudar o tener documentos falsos. Le pidió viajar a Memphis y le indicó quedarse en una pensión, desde donde curiosamente se ejecutó el disparo. El gran problema es que nadie ha visto a Raúl, ni se ha podido confirmar su existencia. Pero las contradicciones no terminan ahí. Ray tenía antecedentes por robo y era considerado poco inteligente. ¿Cómo pudo entonces ejecutar un asesinato tan preciso? Es
escapar del país, burlar las autoridades internacionales y mantener una coartada tan estructurada. A esto se le suma otro hecho perturbador. Habían comprado el arma dejando huellas, como si no les preocupara que lo descubrieran. Imprudencia o preparación para convertirlo en el chivo expiatorio. En los años 60, el FBI, bajo la dirección de Edgar, consideraba a Martin Luther King como una amenaza para la seguridad nacional. Documentos desclasificados revelan que el burro realizó seguimientos exhaustivos, intervenciones telefónicas ilegales y presiones psicológicas. Incluso, según activista civil Army Bailey, el FBI llegó a enviarle a Martin Luther King una carta insinuando que debía para evitar escándalos públicos. Luego, en el 77, la Cámara de Representantes abrió una nueva investigación oficial bajo el Comité Selecto sobre el Asesinato, dirigido por Robert Blake. Cientos de testigos fueron llamados, se analizaron pruebas y se revisaron las conexiones y se evaluó la posibilidad de una conspiración. El comité concluyó que el FBI no participó directamente en el asesinato, pero no descartó del todo que Ray pudiera haber tenido cómplices. Incluso la familia de Martin Luther King expresó públicamente sus dudas. Scott King y sus hijos llegaron a afirmar que no creían que James Earl Ray hubiera asesinado a Martin. Para ellos, el crimen fue parte de una conspiración más profunda que involucraba fuerzas de Estado o grupos con poder. La historia oficial sostiene que Ray fue el único tirador y responsable de la muerte, pero más de 5 décadas después, la verdad aparece estar enterrada bajo documentos sellados, testimonios ambiguos y omisiones debilitadas. Phil Melanson, uno de los expertos más reconocidos en asesinatos políticos, se sumergió en las sombras del caso de Martin. Lo que encontró no fue claridad, sino un abismo. En su investigación accedió a miles de documentos descalificados del FBI y le hacía, entre ellos, encontró frases inquietantes dirigidas a King, como: mira tu interior, eres un gran farsante y lo sabes. Melanson no solo dudó de la versión oficial, la desmanteló. Aseguró que James Earl, lejos de ser un francotirador profesional, era apenas un anzuelo en una operación organizada. El ángulo desde el cual se disparó era extremadamente difícil, incluso para un tirador entrenado. Y en el lugar del disparo, el baño del edificio frente al motel, no había huellas de Ray, ni un cabello, ni una marca suya. La figura de Raúl, el supuesto contacto de James, fue descartada por muchos como una invención. Pero Melanson vio algo más. Un patrón. Ray tenía una habilidad específica y peligrosa: falsificar identidades. Usó múltiples alias, incluyendo uno especialmente perturbador: Eddie Gall, un nombre real perteneciente a un empleado con acceso a seguridad nacional. James afirmaba con ese nombre durante 9 meses antes del asesinato. Una coincidencia demasiado perfecta. Para Melanson, Ray no fue el único implicado. Quizá ni siquiera fue el tirador. Lo que sí sabía, y sabía bien, los organismos de inteligencia era de cada movimiento de Martin Luther King. Lo exponían, lo agravaban y lo intervenían teléfono. Si sabían a qué hora saldría al balcón del motel. ¿Cómo lo sabían? ¿Por qué no actuaron para protegerlo si ellos sabían? La última vez que Martin estuvo en Memphis hubo un disturbio, pero estaba convencido de que esta vez podría haber paz. Lo único que encontró fue un disparo. La policía ese día ubicó estratégicamente a 800 metros del hotel, medida preventiva o retirada planeada. El abogado de Ray, William Perpet, que había trabajado con King durante la guerra de Vietnam, fue categórico. James fue un chivo expiatorio, un hombre sin historial de violencia, sin preparación, sin motivación real. Y entonces aparece un testimonio olvidado por décadas. Betty Spade, una camarera de un restaurante cercano al sitio del disparo durante 20 años, guardó silencio. Confesó haber visto a su jefe, Lon Howard, nervioso, escondiendo un rifle justo después del atentado. Él, décadas más tarde, afirmó que un miembro de la
la mafia le pagó para facilitar un encargo: asesinar a Martin Luther King Jr. El arma, dijo, sería entregada en una caja de verdura. El contacto Raúl, el relato entrelaza con otro actor inesperado: el ejército de Estados Unidos. Según documentos, ese 4 de abril estaban desplegados en Memphis el grupo de Alpha 184, una unidad de reconocimiento con órdenes para analizar el área posiblemente revueltas. Pero justo antes de la llegada de King, un cablegrama confirma su presencia, aunque no mencionar al reverendo. Habla de una misión clave: reconocer, vigilar, activar inteligencia local. Y la pregunta que nos hacemos todos: ¿qué hacía un convoy militar en Memphis ese mismo día? La pregunta cada vez se vuelve más oscura cuando se recuerda que King no solo era un líder de los derechos civiles, era una figura que hablaba contra la guerra de Vietnam, contra la pobreza, contra el sistema, un disidente dentro del corazón del imperio, y eso para algunos lo convertía en un enemigo interno. No hay bala que mate a un ideal, pero sí hay miedo que lo silencie. La historia oficial dice que fue un solo hombre, pero los documentos, los silencios, las omisiones y los testigos callados dicen otra cosa: que fue un crimen con demasiadas manos y demasiado bien orquestado, y quizá aún sin justicia. Luego, casi 30 años, el 27 de marzo del año 1997, Dexter King, hijo de Martin Luther King, viaja a Tennessee para visitar a Jane Early, quien ya se encontraba gravemente enfermo. Ray, afectado por una enfermedad hepatética, estaba hospitalizado y posiblemente antes sus últimos días. En la habitación del hospital, Dexter le hizo una pregunta directa: ¿mataste a mi padre? Jane respondió sin titubeos: no, no fui yo. La respuesta fue suficiente para Dexter. Con el respaldo de su familia, anunciaron públicamente su apoyo a un nuevo juicio. Creo y mi familia cree que este hombre es inocente, declaró. Sus palabras fueron polémicas. Algunos sectores lo acusaron de traicionar la memoria de su padre, de defender al hombre que lo había asesinado. Pero para los King, la búsqueda de la verdad era más poderosa que la necesidad de venganza. El abogado William, que llevaba el caso durante años investigando, intentó sin éxito obtener un juicio penal antes de la muerte de Ray en el año 1998. Ray murió en prisión sin haber sido formalmente exonerado, llevándose quizá la verdadera respuesta que todos andábamos buscando: y saber quién lo mató. Pero eso es irrecuperable. Se llevó su secreto para la tumba. Pero Pepe no se rindió. Organizó un juicio civil en el año 1999 en el condado de Shelby, Tennessee, contra Lloyd Howard, el dueño del restaurante próximo a la pensión desde donde supuestamente se disparó contra King. Howard había confesado en privado que participó en una operación para asesinar a King, quien recibió el arma a través de un hombre llamado Raúl, y que todo fue parte de un complot más amplio que involucraban a la mafia y a las instituciones del Estado. En el juicio, que duró más de 30 días y presentó más de 70 testigos, el jurado quedó convencido. El abogado William Pepper, convencido de la inocencia de Ray, nunca logró conseguir un juicio penal. Se reveló una compleja red de intereses: mafia, racismo institucional, inteligencia militar y inteligencia policial. El jurado fue claro: hubo una conspiración para asesinar a Martin Luther King Jr. Se responsabilizó no solo a Howard, sino también al gobierno estadounidense, la policía de Memphis y el crimen organizado. Fue una dulce victoria, Dexter dijo al salir del tribunal, pero era una victoria con sabor amargo, porque llegó tarde, porque Jane murió un año antes, en el 1998, llevándose con él muchos secretos, y porque la verdad judicial no cambió la historia oficial. Y la pregunta que nos hacemos mucho: ¿por qué mataron a Martin Luther King Jr.? ¿Por su color de piel? ¿Por desafiar al sistema militar y económico? ¿O simplemente por ser la voz de millones de personas totalmente silenciadas? Su muerte no fue solo el final de un hombre, fue el mensaje brutal de un poder que no acepta disidencia. Los grandes sueños mueren con estruendos, pero los asesinos de esos sueños casi siempre mueren en silencio. ¿Y Jane Early fue un asesino? ¿O fue el silencio portador de una culpa ajena? O como dijo Pablo Neruda: podrás cortar todas las flores, pero no detendrá la primavera. Por aquí te dejaré en mis redes sociales. Dale like, suscríbete, activa la campanita de notificación para que puedas ver los videos instantáneamente. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye, con Dios.